Bueno, seguimos en la unidad 2, ya prácticamente terminando. Hoy no es la última clase de la unidad 2, pero sí la última clase que va al examen de medio ciclo. El examen de medio ciclo va hasta la clase de hoy, donde vamos a estudiar otra de las macromoléculas más importantes, que son los carbohidratos. Bien, y no solo va al examen de medio ciclo, sino que lípidos y carbohidratos son los temas que van al test del próximo lunes a las 8 de la noche, que se abre ese test, se cierra a las 8:30, como ya están acostumbrados, y tienen 10 minutos para responderlo. Serán 5 preguntitas, algunas de lípidos, otras de carbohidratos, y por favor espero que salgan bien. De hecho, fíjense que ustedes han ido entrenándose, han tenido un test de agua, un test de proteínas y enzimas, ahora tienen un test de proteínas y carbohidratos, y al examen de medio ciclo justamente van esos contenidos: agua, proteínas, enzimas, lípidos e hidratos de carbono o carbohidratos. ¿Está bien? La clase está un poquito larga, vamos a ver. Bueno, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, pues también se conocen con el nombre de glúcidos, hidratos de carbono, sacáridos, y son biomoléculas como todas las que hemos visto hasta el momento, compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno, como todos los compuestos orgánicos, cuyas principales funciones en los seres vivos son brindar energía inmediata. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar incluso en el fin de ciclo con más profundidad sobre eso. Y además también tienen una función estructural. Ahora, desde el punto de vista estructural, y ahí vienen los problemitas de ustedes, los primeros problemitas que abren una fórmula y se mueren, son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Y poseen, bueno, una gran variedad de estructuras moleculares, tamaños, formas, propiedades fisicoquímicas diferentes, etc. Entonces ahí tienen la estructura básica de un polihidroxialdehído. ¿Por qué polihidroxialdehído? Polihidroxi, porque tiene muchos hidroxilos, tiene muchos grupos hidroxilos, como ven. Esta que es la estructura de la glucosa, tiene muchos grupos hidroxilos y un grupo aldehído. O sea, este grupo funcional se denomina grupo aldehído. Espero, Dios mío, que hayan visto algo de esto en el bachillerato o en la nivelación. Como ven, ese grupo aldehído se parece mucho a un grupo carboxilo. El grupo carboxilo de los aminoácidos, la diferencia es que el grupo carboxilo es C doble enlace O enlace OH, y el grupo aldehído es C doble enlace O enlace H. ¿Bien? Esto es un grupo aldehído, por esto es un polihidroxialdehído, y la fructosa en este caso es una polihidroxicetona. Polihidroxi porque igual tiene muchos grupos hidroxilos, pero el grupo funcional, como ven, no está en el extremo, sino en el centro, un carbono unido a un átomo de oxígeno por un doble enlace. Estos son el grupo funcional denominado cetonas. Bien, por eso se dice que son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Esto es importante, esto hay que entenderlo, saberlo, y si no lo sabía antes, pues aprendérmelo ahora, porque la estructura obviamente de los carbohidratos es fundamental. La importancia biomédica, biológica en general de los carbohidratos es enorme. En primer lugar, constituyen la principal fuente de generación de energía del metabolismo. O sea, un mol de glucosa oxidada brinda 4 kilocalorías, es lo que nos da la energía para hacer un conjunto grande de actividades. Vamos a profundizar mucho en eso en el fin de ciclo cuando entremos en metabolismo. Y el metabolismo de la glucosa es un metabolismo esencial en la fisiología humana y en la bioquímica humana. Además, son fuentes de reserva energética. En el caso de los vegetales, la reserva energética fundamental se almacena
en almidón y en el caso de nosotros y los animales en general, pues como glucógeno. En su momento también vamos a profundizar en eso. Tiene además una función estructural y de protección, ya que forman parte de la pared celular, en este caso de los vegetales. Se encuentran en numerosas moléculas biológicas, esas tan importantes como son el ADN, el ARN, el ATP, que es energía, adenosín trifosfato. También profundizaremos en el resto de la asignatura sobre eso. Por otra parte, además, son precursores de importantes compuestos orgánicos, como por ejemplo la vitamina C, que es una vitamina, bueno, como todas las vitaminas, es esencial para el funcionamiento del metabolismo. Y además están relacionados con importantes enfermedades, que esto ustedes lo conocen, ¿no? Por ejemplo, la diabetes, todo el asunto que tiene que ver con la glucosa, la galactosemia, que ya tiene que ver con la galactosa, la intolerancia a la lactosa, que tiene que ver justamente con la lactosa, que es un disacárido, o sea, es un carbohidrato. O sea que el impacto realmente de los carbohidratos en el metabolismo y en la nutrición es súper importante porque además la principal fuente de energía que nosotros incorporamos en la dieta son los carbohidratos. Recuerden, los lípidos son mucho más energéticos, aportan 9 kilocalorías por mol, más del doble de lo que aportan las proteínas y los carbohidratos, pero usted no se come un plato de aceite, usted se come un plato de arroz con menestra, que es carbohidrato fundamentalmente, pero no un plato de aceite de oliva, que por demás es carísimo, ni de aceite de soya, ni de aceite vegetal para cocinar. Entonces, en cuanto a la clasificación de los carbohidratos, bueno, se clasifican en primer lugar en monosacáridos. Los monosacáridos son los equivalentes a los aminoácidos en el sentido es que es la unidad mínima o la unidad básica estructural de los carbohidratos, los monosacáridos. Se clasifican también en disacáridos, donde ya la estructura de los disacáridos serían dos monosacáridos unidos entre sí, en este caso por enlace glicosídico, que vamos a analizar también después con más calma. Están los oligosacáridos, donde ya se unen más de dos monosacáridos, y los polisacáridos, que son estructuras muy grandes, de un altísimo peso molecular, donde hay realmente muchísimas cientos de unidades de monosacáridos. Esos monosacáridos se dividen a su vez en dos grandes grupos, las aldosas y las cetosas. O sea, ¿cuáles serán las aldosas? Aquellas moléculas cuyo grupo funcional son los aldehídos, y las cetosas, aquellas cuyo grupo funcional son las cetonas. Y en función de esta clasificación se pudieran a su vez subdividir en triosas cuando son 3 átomos de carbono, tetrosas cuando son 4 átomos de carbono, pentosas, 5 átomos de carbono, y hexosas, que son las más abundantes en la naturaleza y en el metabolismo, que es cuando hay 6 átomos de carbono. O sea, la glucosa, que ya mostramos, es una aldohexosa, porque tiene un grupo aldehído y además tiene 6 átomos de carbono. O sea, ahí tienen la estructura de la glucosa. En este caso es una estructura cíclica. Vamos a ver después cómo se convierte esa estructura lineal en una estructura cíclica, que es como más se encuentra en la naturaleza. Ahí tienen la glucosa. Si cuentan, o sea, cada una de estos puntos son átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, y este sería el 6º átomo de carbono. Y está la fructosa, que es en este caso es una cetohexosa, que también tiene 6 átomos de carbono, pero el grupo funcional fue inicialmente un aldehído. Estos son dos monosacáridos súper importantes, a tal punto que la unión de la glucosa y la fructosa es lo que produce la sacarosa, que es el azúcar natural que compramos en el mercado y con el que endulzamos nuestros alimentos. Bueno, los disacáridos, el ejemplo, ahí lo tienen, la sacarosa, que es una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, unidas por enlaces glicosídeos alfa-1 beta-2. Después voy a explicar un poquito qué cosa es eso. Los oligosacáridos están en el orden de trisacáridos a decasacáridos, o sea, hasta 10 moléculas de monosacáridos unidas es lo que forman los oligosacáridos. A partir de 10 moléculas de monosacáridos unidas, ya eso se convierte
en polisacáridos, que son estructuras, como les comentaba, de altísimo peso molecular, entre las que se encuentra el almidón, absolutamente conocidos, están prácticamente todas las viandas, en la papa, en la yuca, en todas las viandas, en los cereales son altamente ricos en almidón, el arroz, las legumbres también son muy ricas en almidón, el maíz es muy rico en almidón, o sea, y por supuesto la celulosa, que es lo que tiene que ver ya directamente con las plantas, o sea, la madera con la que se hace un mueble no es más, está formada fundamentalmente por celulosa, ¿sabes? Ahora, esos monosacáridos ya vimos que pueden ser aldosas o pueden ser cetosas. Aldosas o cetosas según el grupo funcional que sea aldehído o sea cetona. Y ya vimos también que a su vez se pueden dividir en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas, ya no en función del grupo funcional, sino en función del número de átomos de carbono que posea esa molécula. Entonces, para tal vez ejercitar un poquito, aquí por ejemplo tenemos una primera molécula a la izquierda, que es el D-gliceraldehído, que es una aldotriosa. Aldo porque su grupo funcional es aldehído, y triosa porque tiene 3 átomos de carbono. Después tenemos la dihidroxiacetona, que es una cetotriosa. ¿Por qué una cetotriosa? Porque aquí el grupo funcional entonces ya no es un grupo aldehído, sino un grupo cetónico, es una cetona y tiene igualmente 3 átomos de carbono. Después tenemos la glucosa, que es una aldohexosa, grupo aldehído, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Y la fructosa, ¿qué sería? Teniendo ya como referente estos 3 ejemplos que hemos hablado. La D-fructosa, ¿qué sería? Primero, ¿es una aldosa o es una cetosa? A ver, ¿quién me dice ahí? Dime, Yulisa, dime, ¿qué tú crees? ¿Es una aldosa o es una cetosa? ¿El grupo funcional es un aldehído o una cetona? O Irina también me puede decir. Para mí es un aldehído, profesor. Exactamente, es un aldehído. ¿Y cuánta? ¿Es un aldehído? ¿Por qué es un aldehído? ¿Cuál es el grupo aldehído? Perdón, yo no me di cuenta de lo que estabas diciendo. Este es el grupo aldehído. Este es el grupo cetónico. ¿La fructosa es una cetona o un aldehído? Dime, Acetona. o Irina, cualquiera de las dos. O Yulisa. Acetona, profesor. Es una cetona, muy bien. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene? Contar saben, ¿no? 5, profesor. No. No, definitivamente contar no saben. 6. 6. Entonces, ¿qué será? Una cetohexosa. Porque tiene 6 átomos de carbono y el grupo funcional es una cetona. Y la D-ribosa, ¿qué será? ¿Es un aldehído o una cetona? Acetona. Aldehído. Aldehído. Pero lo único Aldehído. que tiene que aprenderse es que este grupo C doble enlace O solito es una cetona. Y este grupo C doble enlace O enlace H es un aldehído. Por tanto, es un aldehído. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene? 5 es una pentosa. Entonces, ¿cómo sería? Pentosa, no sé. Así mismo, dale, sin miedo, Eddie. Es un Mm, aldehído y tiene 5 átomos Es de que no carbono. sé cómo se dice bien. Dale, prueba. Aldopentosa, no. Aldopentosa, no es tan complicado. Es más complicado son nombres que tienen ustedes, por favor. Aldopentosa. Y la 2-desoxideribosa, que está al lado, la última, ¿es un aldehído o una cetona? Aldehído. Muy bien. ¿Y cuántos átomos de carbono tiene? 5. 4. 4. Venga, ahora sí, a mí me está preocupando que ustedes no sepan contar.
¿Cómo que 4? Cuenta. 1, un carbono. 5, 2, 5. 3, 4 y 5. Esto es un carbono. Entonces, ¿qué sería? Aldopentosa también. Aldopentosa también. Vamos a ver si no se equivocaron. Ahí está, cetohexosa, aldopentosa y aldopentosa. Eso hay que poder identificarlo y hay que aprenderlo. O sea, esto es un elemento importante que hay que aprender. ¿Está bien? Profesor, una pregunta. Y ahí, por ejemplo, cuando ya se va diciendo, por ejemplo, aldopetosa, aldovexosa, o como cada uno tiene su nombre. No. Eso es una clasificación general, pero cada una también tiene su nombre. El nombre de cada uno no se lo tienen que aprender. Tú no te tienes que saber cuál es exactamente la estructura de la glucosa ni la estructura de la fructosa, por el momento. Pero sí poder hacer una clasificación general simplemente identificando cuál es el grupo funcional y cuántos átomos de carbono tiene. ¿Está bien? Ahora, ustedes han visto que yo les he presentado dos tipos de estructuras. Estas estructuras que son lineales, se las presenté ahora y al inicio, pero en dos láminas anteriores les presenté estructuras cíclicas y les dije que al final era lo mismo, ¿no? O sea, efectivamente vamos a tomar, por ejemplo, la glucosa. Esta estructura de la glucosa se denomina en química orgánica proyección de Fischer, porque es Fischer el que descubrió o el que implantó este tipo de proyección, que es la misma que estamos viendo ahora. La glucosa, que ¿qué sería? ¿Qué sería la glucosa? ¿Una aldosa o una cetosa? Aldosa, una... Una aldosa, miren aquí el grupo aldehído. Da igual como yo lo pinte, no tengo que pintarlo siempre así. ¿Bien? La diferencia del grupo aldehído con el grupo cetónico es que el grupo aldehído siempre es un grupo funcional terminal. O sea, está en el límite, en la esquina, en el último carbono o en el primero de una molécula. Pero las cetonas no. La cetona tiene que haber un carbono con un doble enlace, pero ese carbono tiene que estar entre dos carbonos. ¿Está bien? Eso, obviamente, entonces, la glucosa, ¿y cuántos carbonos tiene Edith o Irina o Yulisa? 6. 6, por tanto, la glucosa es una aldohexosa. ¿Bien? Esta es la fórmula proyección de Fischer, que es una fórmula abierta, pero en realidad los monosacáridos se encuentran de manera cíclica. En la naturaleza se encuentran de manera cíclica. Lo que ocurre es que esa estructura se tuerce. Esa estructura no es lineal. Esa estructura está torcida, está doblada y de manera que se acerca este grupo hidroxilo del carbono 5 a este grupo carbonilo del carbono 1. ¿Bien? Y cuando esto se acerca aquí, lo que sucede es que este hidrógeno que está aquí se combina con este oxígeno que está aquí y se rompe este doble enlace. Por tanto, ahí se forma un nuevo grupo hidroxilo. ¿Entienden lo que está pasando, no? Este hidrógeno con este oxígeno forma un nuevo grupo hidroxilo y este carbono se une mediante un enlace que se denomina hemiacetálico a este otro carbono y la estructura se convierte en esto. ¿Ven? Este OH nuevo que aparece, porque aparece un nuevo grupo hidroxilo, es el resultado de la combinación de este oxígeno con este hidrógeno. Y este enlace es el que se forma cuando se une este carbono 1 con este carbono 5. O sea, en el carbono 1, que no habían grupos hidroxilo, aparece un nuevo grupo hidroxilo. Y esta estructura se representa de forma cíclica así. Miren los carbonos. Este es el 1, ¿verdad? El 1. Este es el 2, el 2. Este es el 3, el 4, el 5 y el 6. Y esto que está aquí representado es este enlace hemiacetálico. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Ya simplemente esa estructura se ha doblado y se representa
de manera general en la proyección de Haworth, que es una proyección cíclica. ¿Está bien? Este carbono 1, que es un carbono que antes solo tenía el grupo funcional y ahora tiene un nuevo grupo hidroxilo, se conoce con el nombre de carbono anomérico. Es el primer carbono y tiene mucha importancia porque por ahí se establecen enlaces con otro monosacárido. Eso lo vamos a ver un poquito después. ¿Está bien? Otra manera de representar esto, un poquito más espacial, es en forma de silla, pero esta estructura es esta misma. Lo que pues, espacialmente eso no está plano, sino que está doblado. Las conformaciones de las moléculas son espaciales y cuesta a veces trabajo pues verla, pero es importante que ustedes sepan que este hidrógeno que está pintado para arriba y este OH que está pintado para abajo, en realidad lo que está en un plano el hidrógeno para arriba y el OH para abajo. Si pusiéramos, o sea, si acostáramos esta estructura, por eso es que se pinta con esta sombra aquí, para dar la intención de que esa estructura está acostada. ¿Bien? O sea, de aquí para que no se me atormente, lo importante es entender que cuando ustedes vean una estructura de este tipo, esa estructura se va a corresponder con un aldehído, porque este grupo se formó como resultado de la ciclación y la formación de este enlace hemiacetálico. Por tanto, la glucosa, la mayoría de las veces la van a ver representada de esta manera. Bien. Ahora, y esto es otro elemento importante, los carbohidratos manifiestan isomería. ¿Qué cosa es la isomería? Pues una propiedad que tiene todo un conjunto de compuestos químicos, en especial las cadenas de carbono, que tienen igual fórmula molecular, tienen la fórmula química general, pero sin embargo sus estructuras químicas son diferentes. Y como las estructuras químicas son diferentes, sus propiedades, tanto físicas como químicas, también son diferentes. Voy a poner un ejemplo para que me cambie la cara Edith. La glucosa, la fructosa y la galactosa son isómeros. ¿Por qué son isómeros? Porque estos tres compuestos tienen la misma fórmula molecular, C6, H12O6. O sea, si tú cuentas aquí el número de carbono, te va a dar 6 aquí, 6 aquí y 6 aquí. Si cuentas el número de hidrógeno, te va a dar 12 aquí, 12 aquí y 12 aquí. Y si cuentas el número de oxígeno, te va a dar 6 aquí, 6 aquí y 6 aquí. Y sin embargo, como ven, las estructuras son diferentes. La fructosa es una cetohexosa. Sin embargo, la glucosa es una aldohexosa. Pero a su vez, la glucosa y la galactosa, este OH de la glucosa está para la derecha, mientras que este OH de la galactosa está para la izquierda. Es solamente ese cambio ya produce que sea otro compuesto. ¿Está bien? Por tanto, la isomería o los isómeros son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula molecular, en este caso C6H12O6, bien, pero son estructuras diferentes. Bien. Una cosita que se me olvidó decir, voy a ir un momentico atrás. Como ustedes ven, aquí hay determinados grupos hidroxilo en esta molécula de proyección de Haworth, ¿verdad? Que están hacia abajo y sin embargo hay este que está hacia arriba. Cuando esta proyección lineal se convierte en proyección de Haworth, los OH que están a la derecha van hacia abajo y los OH que están a la izquierda van hacia arriba. Esa es la distribución que se mantiene, aunque aquí obviamente yo debía haberlo pintado para acá, para aquí arriba. Bueno, debía haberlo pintado, no, esto es una figura que tomé de internet. De todas maneras vamos a retomar eso, pero quería dar ese dato. Entonces les decía que esos son isómeros, pero hay varios tipos de isómeros. Pueden ser isómeros D y L, pueden ser isómeros porque la estructura del anillo es diferente,
Puede ser una estructura de 6 miembros piranosa o puede ser una estructura de 5 miembros furanosa. Se habla de los anómeros alfa y beta. Se habla también de los epímeros y se habla de un quinto isomerismo que no es tan importante, que es, bueno, que es el isomerismo aldosa-cetosa. Bien. Esto tiene nombres muy raros, se pueden asustar mucho, pero eso no tiene la más mínima dificultad ahora cuando yo lo explique. ¿Qué cosas son los isómeros D y L? Para tú enterarte que dos estructuras, dos monosacáridos, porque este isomerismo es típico de los monosacáridos, dos monosacáridos son isómeros D y L, usted lo único que se tiene que fijar es en el carbono 5. Y como ve aquí en el carbono 5, la D-glucosa tiene el OH a la derecha y la L-glucosa tiene el OH hacia la izquierda. Además, en este caso particular de la D y la L-glucosa, ustedes no sé si se dan cuenta que todo está invertido. O sea, este está para la derecha, este está para la izquierda, este para la derecha, este para la izquierda, este para la derecha, este para la izquierda, este para la derecha. No sé si se dan cuenta también que en el caso de la D-glucosa y la L-glucosa, que son isómeros D y L, uno es la imagen especular del otro. Es como si tú pusieras uno frente a un espejo. Ustedes saben que ustedes en el espejo se ven al revés, que el ojo derecho es el izquierdo y que el izquierdo es el derecho. Lo tienen claro, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los isómeros D y L. O sea, el isomerismo D y L, o sea, la serie D y la serie L, ustedes se tienen que guiar por el quinto carbono y ver si ambas estructuras tienen los grupos hidroxilo en posiciones opuestas, uno hacia la derecha y otro a la izquierda. Eso es lo que se denomina isomerismo de la serie D y la serie L. Aquí tenemos la D-glucosa, que es la más usual en la naturaleza. De manera natural hay mucha más proporción de D-glucosa que de L-glucosa. La que nos comemos usualmente es D-glucosa, ¿bien? La que viene en el azúcar de caña unida a la fructosa para formar la sacarosa es D-glucosa. Y bueno, ese es un tipo de isomerismo, ¿bien? Otro isomerismo son las estructuras, si es piranosa o si es furanosa. Por ejemplo, esta sería una estructura alfa-D-glucopiranosa, porque está en un anillo de 6 miembros, y esta sería una estructura alfa-D-glucofuranosa. Esto prácticamente existe muy poco en la naturaleza. O sea, la glucofuranosa existe muy poco. La glucosa como tal, usualmente es de la serie D, mayoritariamente, y de la forma glucopiranosa. Esto simplemente es un ejemplo. Y efectivamente hay una pequeña proporción de la glucosa que se puede encontrar en un anillo de 5 miembros. ¿Ven? O sea, eso también sería otro tipo de isomerismo, porque estas dos estructuras tienen la misma fórmula molecular. Lo único que cambió es que en el momento en que se torció esa estructura para formar los anillos, pues en un caso se obtuvo un anillo de 6 miembros y en otro caso se obtuvo un anillo de 5 miembros. Esa es la única diferencia. Pero su estructura molecular o su fórmula molecular es la misma, que eso es la base del isomerismo. El isomerismo es compuestos, azúcares, monosacáridos, con igual fórmula general, igual fórmula molecular, pero diferente estructura. Entonces tenemos los isómeros D y L y tenemos las estructuras en forma piranosa y furanosa. ¿Qué más tenemos? Tenemos los anómeros, que no es más que epímeros, alfa y beta. Y eso tiene que ver con la disposición del grupo hidroxilo del carbono 1. ¿Se acuerdan? Este es el carbono 1. ¿Se acuerdan que este es el carbono que se une al carbono 5 mediante un enlace hemiacetálico? Bueno, pues en función de esa unión, el grupo OH puede quedar para abajo del plano o puede quedar para arriba del plano. Cuando el grupo hidroxilo está por debajo del plano se dice que es alfa.
y cuando está por encima del plano se dice que es beta. Por eso la glucosa tiene dos anómeros, el alfa y el beta. ¿Está bien? Voy retomando. ¿Qué tenemos ahora como isómero? Isómeros de la serie D y L. ¿En qué me fijo? En el carbono 5. Y veo el grupo hidroxilo del carbono 5 si está a la derecha o si está a la izquierda. ¿Cuál es el carbono 5 aquí? Este. Eso lo tengo que ver con una estructura abierta. Aquí es muy difícil de ver. Lo tengo que ver con una estructura abierta. Esos son los isómeros de la serie D y L. Están los isómeros por la conformación, si es piranosa o furanosa, si es un anillo de 6 miembros o si es un anillo de 5 miembros. Y ahora están los isómeros alfa y beta que se llaman anómeros y que tienen que ver con la disposición del grupo hidroxilo del carbono 1. Si está hacia abajo alfa, si está hacia arriba beta. ¿Está bien? Esto hay que revisarlo otras veces, verlo con calma, buscar más ejemplos. Yo lo que quiero es que entiendan mi discurso en un primer momento. Y finalmente están los epímeros, que es otro tipo de isomerismo. Ya no se refiere al carbono 5, ni se refiere al carbono 1, sino que se refiere a cualquier cambio de posición en cualquier carbono que no sea ni el 5 ni el 1. Por ejemplo, aquí vemos que la D-galactosa es epímera de la D-glucosa o la D-glucosa es epímera de la D-galactosa, como quieran decirlo, es igual, porque en este carbono, o sea, son igualitas, ¿ven que son igualitas? Exceptuando en este carbono. En este carbono que uno está hacia la izquierda, el grupo hidroxilo, y el otro hacia la derecha. Por tanto, la D-galactosa y la D-glucosa son epímeros de posición. Y si ahora yo veo la L-glucosa y la L-manosa, también son epímeros, porque son igualitas, excepto en este carbono número 2, donde el OH en la glucosa está para la izquierda y en el caso de la manosa está para la derecha. O sea, cuando yo cambio un OH de posición, que no sea en el carbono 5, porque si en el carbono 5 es serie D y L, de la misma estructura, si yo cambio un OH de posición, pues obviamente estoy diciendo que esos compuestos son epímeros. O sea, el isomerismo es un concepto amplio que incluye el isomerismo de la serie D y L, el isomerismo o los anómeros que tienen que ver con alfa y beta, o los epímeros que tienen que ver con el cambio de posición en una o más posiciones del grupo hidroxilo con respecto al carbono, y están los isómeros también que tienen que ver con la forma furanósica o la forma piranósica. Pero al final, el punto de contacto de todos esos compuestos es que tienen igual fórmula molecular, la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de hidrógeno, y sin embargo sus estructuras son diferentes. Esa es la clave del isomerismo. Bueno, ahí dice que los epímeros de mayor importancia de la glucosa son la manosa y la galactosa, tal y como se presenta ahí. Bueno, y los isomerismos de aldosa cetosa, ya eso ya lo saben, la fructosa y la glucosa son isómeros, y no es que cambie, o sea, aquí lo que cambia es el grupo funcional. En un caso es un aldehído y en otro caso es una cetona. Sin embargo, su fórmula general es la misma. Esto también se llama fórmula empírica.
¿Está bien? Bueno, aquí hay algunas pentosas de importancia fisiológica, no se las voy a comentar. Ustedes tienen también la presentación de PowerPoint en PDF, o sea que pueden mirar ya estos compuestos. La D-ribosa, la D-ribulosa, la D-arabinosa, la D-silosa, la D-celulosa. Son pentosas, o sea, tienen 5 átomos de carbono. Y aquí, bueno, las hexosas, que las más importantes son las que les mencioné, la glucosa, la fructosa, la galactosa y la manosa. ¿Está bien? Es una tablita que representa alguna, o sea, tanto la importancia bioquímica como la importancia desde el punto de vista clínico, que en un futuro, por supuesto, ustedes van a considerar, porque están estudiando una carrera de salud, particularmente la enfermería. ¿Está bien? Esto de monosacáridos. Ahora, vamos a ver los disacáridos. ¿Qué son los disacáridos? Son azúcares, que en este caso están compuestos por 2 monosacáridos, unidos por un enlace O-glucosídico. Vamos a después a ver qué cosa es eso. Ese enlace glucosídico es un enlace tipo éster en el que se condensa, se une el carbono anomérico de un monosacárido. ¿Cuál es el carbono anomérico? ¿Cuál El es primero. el primero? Exacto. El carbono que antes tenía el grupo funcional, ¿se acuerdan, no? El carbono que antes tenía el grupo aldehído, pues ese carbono, cuando esa estructura se cicló, se convirtió ese grupo aldehído, en el caso de los aldehídos, en un grupo hidroxilo. En el caso de la acetona, no sería el carbono 1, sería el carbono 2, ¿verdad? Porque las acetonas es un doble enlace de un carbono que está unido a otros 2 carbonos. Bueno, repito, es un enlace tipo éster en el que se condensa el carbono anomérico de un monosacárido con un grupo hidroxilo de otro monosacárido, acompañado de la pérdida de una molécula de agua. O sea, aquí el carbono anomérico de un monosacárido se une a otro carbono de otro monosacárido, que no necesariamente tiene que ser el anomérico, o de hecho la mayoría de las veces no es el anomérico. Vamos a ver la maltosa. La maltosa es un disacárido que está formado por 2 monosacáridos que son el mismo monosacárido, la glucosa. O sea, hay 2 moléculas de glucosa, esas 2 moléculas de glucosa se unen y dan lugar a la maltosa. ¿Por dónde se unen? Miren aquí. Por el carbono anomérico, carbono 1 de una glucosa con el carbono 4 de otra glucosa. Esto es lo que se llama un enlace glicosídico. ¿Hasta ahí entienden? ¿O no entienden? ¿O qué es lo que no entienden? Sí, profesor. O sea, aquí antes había un OH, ¿verdad? Y aquí también había un OH. Uno de esos OH participa en ese enlace y el otro OH se va para formar agua con el hidrógeno que soltó este de aquí. ¿Está bien? Aquí había un OH, OH, y aquí otro OH, OH. Este hidrógeno se va con este OH para formar agua y se forma un enlace entre este carbono y este carbono. Ese enlace es alfa 1,4. ¿Por qué alfa? Porque este OH está para abajo. El OH de ese carbono anomérico está hacia abajo. Entonces ese carbono es alfa. Alfa 1 y 4 porque se une con el carbono 4 de la otra molécula de glucosa. ¿Eso se entendió? Pónganse ahí, déjense de timidez que necesito verle las caras si entendieron o no. No se me desaparezcan Irina, Yulisa, Edith, ¿a dónde fueron? A tomar agua, a bañarse. Yo estoy aquí, profesor. Ya, pero yo no te veo. ¿Entienden eso? Entonces es súper importante lo que estoy explicando. ¿Entienden eso? Eso es alfa 1,4. Alfa 1 porque este OH está para abajo y cuando el OH está para abajo se le llama alfa. ¿Se acuerdan, verdad? Cuando está para arriba se le llama beta.
Por tanto, aquí se creó un enlace alfa 1,4. Alfa 1, carbono 1 con el carbono 4 de la otra, del otro monosacárido, en este caso es el mismo, la glucosa, y esto forma una unidad o un disacárido que se denomina maltosa. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí está, alfa porque el grupo H hacia abajo, beta grupo H hacia arriba, lo que acabo de explicar. Esta es la celobiosa. La celobiosa también son 2 unidades de glucosa. 2 unidades de glucosa y efectivamente el carbono 1 o anomérico de una glucosa con el carbono 4 de la otra glucosa. Ahora, este enlace será de la manera que está pintado, alfa 1,4 o beta 1,4. Este es carbono 1, ¿no? Este carbono 1 es alfa o beta. ¿Para dónde está el OH? Ha de ser beta porque está hacia abajo. No, ha de ser beta Hacia porque arriba, está ¿verdad? hacia arriba. Exactamente, entonces sería beta 1,4. Ese enlace sería beta 1,4 y fíjense que el enlace se ve torcido. Yo pudiera enderezarlo si eso también lo puedo pintar, o sea, puedo pintar ese enlace no torcido. Lo puedo pintar recto, pero para pintarlo recto, esta molécula de glucosa la tengo que virar. ¿Entienden, no? La tengo que virar porque este enlace de aquí, de la glucosa, es alfa, pues está para abajo. Y sin embargo se está uniendo con el enlace anomérico que es beta. O hago una torsión, por ahí anda, ya nada. O tuerzo el enlace o tuerzo la molécula, una de las dos cosas. Pero aquí está reaccionando una cosa que es alfa con otra cosa que es beta. Por eso se llama beta 1,4. El primer nombre se refiere siempre al anomérico. Beta 1,4. ¿Está bien? Voy atrás. Alfa 1,4. Porque este OH está para abajo. Beta 1,4. Porque este OH está para arriba. Yo pudiera ser más específico y decir beta 1, alfa 4. ¿Verdad? Pero usualmente cuando el segundo es alfa, pues no se menciona. Por eso se dice que este enlace de la celobiosa es beta 1,4. Aquí tenemos la isomaltosa. Ya el enlace se forma con este carbono, el carbono 6. Es la D-glucosa con otra D-glucosa, pero en este caso, en lugar de ser alfa 1,4 es alfa 1,6. Porque lo que reacciona es el carbono alfa de la glucosa con el carbono 6 de otra glucosa. Es súper fácil, no está tan complicado, es simplemente contar los carbonos y ver en qué carbono se forma el enlace y ver además si ese enlace es alfa o es beta. Alfa si el carbono anomérico está hacia abajo, beta si el OH del carbono anomérico estaba hacia arriba. Y tal vez la más complicada de todo sería la sacarosa, porque el enlace es alfa 1, beta 2. La sacarosa es un mol de glucosa, una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Aquí ya sí son 2 monosacáridos diferentes. Todos los ejemplos que vimos anteriormente, la maltosa, la celobiosa, pues son ejemplos de el mismo monosacárido. Pero aquí no, aquí está es la D-glucosa por este lado y la D-fructosa por este otro. En este caso es un enlace alfa 1, beta 2. ¿Por qué? Porque el carbono 2 de la fructosa es beta. El OH estaba para arriba. Y así ustedes pueden nombrar prácticamente cualquiera. La famosa lactosa de la leche está formada por D-galactosa y D-glucosa.
¿Quién da el carbono anomérico? ¿La galactosa o la glucosa? La Dime, galactosa, profesor. la La galactosa, muy bien. galactosa. Muy bien, la galactosa da el carbono anomérico. ¿Y ese carbono anomérico que da la galactosa es alfa o beta? Alfa. ¿Por qué alfa? ¿Para dónde está el OH? ¿Para arriba o para Porque abajo? para arriba. Ah, Entonces, ¿por qué me beta. dice que es alfa? Es beta, profesor. Beta. Entonces, ¿qué tipo de enlace es ese? ¿Alfa 1,4 o beta 1,4? Beta 1,4. Beta 1,4. Lo que pasa es que es un beta 1,4 que no es igual al de la celobiosa porque aquí las moléculas son diferentes. Una es de galactosa y otra es de glucosa. Esta es la estructura del carbohidrato fundamental de la leche que ustedes toman todos los días. Esa es la estructura del carbohidrato que produce intolerancia a la lactosa en aquellas personas que no pueden hidrolizar esa molécula de lactosa, porque les falta el enzima que rompa esto, que es la lactasa. Las personas intolerantes a la lactosa tienen deficiencias en el enzima lactasa. Ya ustedes saben lo que es un enzima, ya saben la importancia que tienen los enzimas y ya hicieron un test de proteínas y enzimas. ¿Bien? Y como a esas personas les falta el enzima que rompe allí, pues entonces esto no se absorbe. Y si eso no se absorbe es lo que produce diarreas, vómitos y toda una serie de complicaciones a las personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Está bien? Bueno, y aquí tienen los disacáridos más importantes, el sacarosa, lactosa, maltosa, isomaltosa, en fin, algunos ejemplos. ¿Está bien hasta aquí? ¿Se entiende? ¿Por qué se me van? Y yo me pierdo sus caras, sus bellas y expresivas caras. Vamos a hablar de polisacáridos. ¿Qué vimos que eran los polisacáridos? Hidratos de carbono unidos por muchos monosacáridos, por más de 10 monosacáridos. En este caso, además, son los hidratos de carbono más abundantes de la naturaleza. Específicamente, por supuesto, en el reino vegetal tienen una función energética, el almidón en el reino vegetal y el glucógeno en el reino animal, y también una función estructural, sobre todo en el reino vegetal, como son la celulosa, las pectinas, las gomas, tienen un papel importante desde el punto de vista estructural, es lo que mantiene los tallos de las plantas, los troncos de los árboles, etcétera, etcétera. Están formados por más de 10 unidades de monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos, y como están formados por muchas unidades de monosacáridos, por supuesto, por supuesto tienen un altísimo peso molecular. O sea, el peso molecular es muy grande porque son muchas unidades. Pueden estar formados por un mismo monosacárido o por varios monosacáridos. Por ejemplo, el almidón, típico de todos esos alimentos que les comenté, es un homopolisacárido, está formado por un solo monosacárido que es la glucosa. El almidón es glucosa, 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 glucosa hasta el infinito. Sin embargo, la goma de algarrobo, que es otro polisacárido presente en las plantas, muy importante, comemos almidón, pero no comemos goma de algarrobo, está formado por dos monosacáridos, que en este caso sería la manosa y la galactosa, que se van alternando en una estructura muy amplia, unidas también por enlaces glicosídicos y que son los que forman ese polisacárido. Pueden ser componentes naturales en los alimentos o estar presentes como aditivos. Los polisacáridos usualmente, a diferencia de los monosacáridos y los disacáridos, no poseen sabor dulce, a diferencia de la glucosa, la fructosa, de la sacarosa. Pueden ser lineales o pueden ser ramificados y pueden sufrir hidrólisis química o enzimática y brindan, pentosas, disacáridos, monosacáridos o mezclas de ellas. Y la gran mayoría son insolubles en agua, al menos en agua fría, y en solventes orgánicos. Bien. Ustedes han comprado un bidón en el supermercado, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Qué has comprado, Edith? Déjame verte, quiero verte, Edith, quiero verte.
Y quiero ver a Yulisa también, que se me desaparece. Gracias, Aquí Yulisa. estoy, profesor. A ver, ¿qué has comprado? Te dices que has comprado almidón en el supermercado. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuál es? Dime qué almidón compraste y para qué lo compraste. Para hacer panes de almidón. Para hacer pan de almidón. ¿Y qué almidón compraste? ¿Maicena o no? No. ¿Sabes lo que es la maicena? ¿Han comprado maicena? Bueno, sí, maicena también he comprado. ¿Sabes lo que es maicena? ¿Sabes por qué se llama Maicena es maicena? para hacer tortilla, profesor. Exacto, exacto. ¿Sabes por qué se llama maicena? Porque es almidón de maíz. Por eso se llama maicena. Pero cuando tú compras maicena, lo que estás comprando es almidón de maíz, que sirve para aumentar la viscosidad, ¿verdad? De los productos también. En Cuba hay un dulce que se llama natilla, no sé si aquí lo hay igual, que se hace con leche y almidón. Aquí también te lo venden ya terminadito en una cajita bonita, con un precio enorme, ¿no? Pero eso igual si tú compras el almidón, la leche y lo demás, puedes hacer esa natilla en tu casa, leche, chocolate, limón, lo que tú quieras. Bueno, esos ya estos se los comenté, que se pueden dividir en homopolisacáridos cuando están formados por un solo tipo de monosacárido, por ejemplo el almidón y el glucógeno, que es lo que vamos a estudiar de manera más importante, y los heteropolisacáridos, también heteroglucanos, como también se llama, pero bueno, heteropolisacáridos que están formados por dos o más unidades monoméricas diferentes, o sea, donde hay mezclas de diferentes monosacáridos. Por ejemplo, están los glucoaminoglucanos y los proteoglucanos, que son típicos heteropolisacáridos. O sea, muy rapidito, vamos a hablar del almidón. ¿Por qué? Por su importancia. Es la principal fuente de reserva energética del reino animal y tiene una presencia protagónica en la dieta humana. Y hablamos de eso, todos los cereales es almidón. Tal es así que la maicena es almidón de maíz. Fíjense si la cantidad de almidón que las papas, la yuca, ¿qué más? ¿Qué otras viandas venden aquí? Las leguminosas están llenas de almidón. El arroz está lleno de almidón, por eso crece. Por eso el arroz crece. Por un proceso que se llama gelatinización del almidón, ese almidón se hincha. Bien. Por eso incluso las leguminosas también crecen, no tanto como el arroz, pero también crecen. Bien, crecen, cuando digo crecen, es en el proceso de cocción, cuando lo estamos cocinando. O sea, la importancia del almidón en nuestra vida diaria es fundamental. Ese almidón en realidad es una mezcla de dos polisacáridos separados, que son la amilosa y la amilopectina. Bien. ¿Qué cosa es la amilosa? Bueno, la amilosa es una cadena enorme, inmensa, de altísimo peso molecular, de unidades de glucosa unidas entre sí por enlaces alfa 1 4. O sea, ya ese enlace lo vieron, porque vimos el disacárido maltosa. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de ver, que es glucosa, alfa 1 4. Bueno, cuando se unen un montón de maltosas, pues se forma la fracción amilosa del almidón. ¿Ven? Todo es una molécula de glucosa, se une con otra, con este carbono anomérico de esta molécula de glucosa se une con el carbono 4 de esta molécula de glucosa, que a su vez tiene su carbono anomérico libre para unirse con el carbono 4 de otra molécula de glucosa, y así sucesivamente son cientos de moléculas de glucosa unidas linealmente, la cadena es lineal, unida por enlaces alfa 1 4. La cadena es lineal, pero se tuerce, pero linealmente. ¿Bien? Como ven, tiene esta forma de un poco hélice. Así es como está presente el almidón en esos alimentos que les estoy comentando. Fíjense que comenta que, o sea, presenta una conformación tridimensional helicoidal, ¿ves? Una estructura ordenada y rígida. En el interior de la hélice contiene solo átomos de hidrógeno, los grupos hidroxilos están hacia afuera, por eso estas estructuras son solubles, bien, son muy higroscópicas, captan mucha agua, por eso el arroz crece, bien, por eso los productos de almidón crecen,
con la cocción y sobre todo con agua, con las herviduras. Bien, esa es una parte del almidón. Tiene ese polisacárido muy de alto peso molecular que se llama amilosa. Pero además, eso está mezclado con otro polisacárido que se llama amilopectina. Y la amilopectina es ramificada, no es lineal. ¿Qué significa que sea ramificada? Significa lo siguiente, atiéndanme. Significa que hay una cadena base lineal, alfa 1, 4, F 1, 4, F 1, 4, F 1, 4, glucosa, 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 pero desde esa cadena lineal alfa 1, 4 empiezan a salir ramificaciones. Y para que salga una ramificación yo necesito un enlace alfa 1, 6. ¿Se entiende, verdad? Esto es lineal, ven, alfa 1, 4, F 1, 4, F 1, 4, F 1, 4. Si yo quiero sacar de ahí una rama, tengo que poner aquí un alfa 1, 6. Y este alfa 1, 6 volverse a unir con otro alfa 1, 4. Y de pronto de uno de esos alfa 1, 4 volvís a salir otro alfa 1, 6 por arriba. Y el resultado es este. Imagínense que cada circulito es una molécula de glucosa. En tanto la amilosa sería un circulito al lado del otro, un circulito al lado del otro, un circulito al lado del otro. Por ejemplo, esta fracción de aquí pudiera ser una fracción de amilosa. En este caso no lo es, porque la amilosa sería solo lineal. Aquí esta es una estructura que está ramificada. Y esa estructura es la amilopectina. Fíjense, por eso dice, es ramificada. Una cadena central y cadenas ramales idem a la amilosa, es decir, de gluveranosa, unidas por enlace F1,4. El enlace de cada ramificación con la cadena central es alfa 1,6 y son localizadas cada 15 o 25 unidades lineales de glucosa. O sea, cada 25 moléculas de glucosa aparece un enlace F1,6 para formar una rama. ¿Me siguen, verdad? Cada 15 o 25 aparece otra unidad de glucosa para formar una rama. O sea que el almidón en realidad son dos polisacáridos. Una fracción amilosa lineal, donde predomina el enlace alfa 1,4, solamente alfa 1,4, y otra cadena ramificada amilopectina, donde están los dos enlaces. Los enlaces alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna dudita? Yo sé que están cansados, yo también, pero no hay de otra, muchachitas. Aquí ven otra manera de representarlo, que tal vez la entiendan mejor. Ven, la amilosa es todita lineal y la amilopectina es ramificada porque tiene partes lineales y aquí enlaces alfa 1,6 para formar las ramas de esa estructura ramificada. ¿Está bien? Ese almidón, insisto, es la principal fuente de reserva energética de los vegetales, no de los animales, de los vegetales. La principal fuente de reserva energética de los animales y por tanto nosotros los seres humanos es el glucógeno. ¿Y qué cosa es el glucógeno? Que como ven también se conoce como almidón animal. ¿Por qué le dicen almidón animal? Porque la estructura del glucógeno es similar, parecida a la estructura de la fracción amilopectina. O sea, el glucógeno sí es un solo polisacárido, pero ramificado. Y para que esté ramificado, tiene que tener enlaces alfa 1,4. Esto también son unidades de glucosa, 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 glucosa. O sea, se parece muchísimo a la amilopectina. Es un homopolisacárido, unidades de glucosa, 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 unidas por enlaces alfa 1,4 y con ramificaciones que tienen que salir de enlaces alfa 1,6 que se forman. Por tanto, la estructura del glucógeno es muy similar a la estructura de la amilopectina. ¿Cuál es la diferencia? Que el glucógeno
es mucho más ramificado que la amilopectina. Miren aquí una especie de esquema de la estructura de la amilopectina que forma parte del almidón, que efectivamente es una estructura ramificada, pero miren el glucógeno como es una estructura mucho más ramificada. ¿Por qué? Porque si en el almidón la distancia, o sea, el número de átomos el número, perdón, de moléculas de glucosa a partir del cual se vuelve a formar un enlace alfa 1,6 para formar la ramificación, vimos que es entre 15 y 25, aquí ese número se disminuye, es mucho más pequeño. Digamos, cada 10 moléculas de glucosa ya viene una ramificación y eso da como resultado que el glucógeno sea una estructura mucho más ramificada que la amilopectina. Pero igualmente son unidades de glucosa unidas a través de enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. ¿Está bien? Pónganse ahí que me aburro. Muy rapidito vamos a hablar de la celulosa, que ya la vimos de alguna manera, porque ya vimos la celobiosa, que es el disacárido resultante de la hidrólisis de la celulosa. Pues la celulosa van también a ser unidades de glucosa, 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 pero en lugar de estar unidos por enlaces alfa 1,4, están unidos por enlaces beta 1,4, como la celobiosa. Este es el polisacárido fundamental de la pared celular de las plantas, es el polisacárido fundamental de la madera es celulosa, ¿bien? Y como ven, tiene una estructura muy similar a la amilosa, pero la diferencia es que en lugar de ser enlaces alfa 1,4, son enlaces beta 1,4. ¿Saben lo que es la fibra dietética, verdad? Hay muchos productos de fibra en el mercado que se utilizan para digestión, para prevención de algunas enfermedades, sobre todo cuando uno tiene estreñimiento. No sé, muchas abuelitas y abuelitos toman productos ricos en fibra para mejorar ese proceso de evacuación de los residuos de la digestión. Pero básicamente es madera, o sea, no se digiere. No se digiere. Y fíjense, aquí voy a hacer algo que puede resultar interesante. Fíjense la especificidad que tienen los enzimas. El almidón se digiere. ¿Quién digiere el almidón? La alfamilasa. Por ahí, no sé si se me desapareció Alaina, pero hizo el trabajo de Alaina era de alfamilasa. Y la función de la alfamilasa es digerir el almidón, romper las estructuras del almidón. Esa alfamilasa que rompe enlaces glucosa, 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 alfa 1,4, no puede romper los enlaces beta 1,4. Y lo único que ha pasado es que ahora el enlace está para arriba en lugar de estar para abajo. Y solo por eso ya la alfamilasa, que es una enzima específica, no puede romper esos enlaces. Por eso nosotros no digerimos la fibra y si usted se come un pedazo de lápiz, usted no lo va a digerir, ni va a nutrirse con el pedazo de lápiz que es madera y que es básicamente celulosa. Bien, gracias por estar tú ahí, ya me estaba aburriendo. Gracias, Irina, por atenderme, que el resto no sé qué hace. Bien, bueno, esto se los voy a dejar solamente para que es como un ejemplo de algunos heteropolisacáridos. O sea, ya cuando hablamos de heteropolisacáridos estamos hablando de polisacáridos que no están formados por un solo monosacárido. Todo lo que hemos visto son homopolisacáridos. O sea, la celulosa es un homopolisacárido, es glucosa nada más. El almidón es un homopolisacárido, es glucosa nada más. El glucógeno es un homopolisacárido, es glucosa nada más. Pero también existen otros polisacáridos que no solo están formados por un solo polisacárido. Aquí hay muchos, hay uno relativamente nuevo que a lo mejor a las chicas les interesa mucho, que es el famoso ácido hialurónico, que se utiliza mucho en cosmetología porque
dicen que favorece o retarda el envejecimiento, que te quita las arrugas y toda esta propaganda de la industria cosmética que en realidad tiene un efecto rejuvenecedor. Y la heparina, que es otro compuesto súper conocido porque es un anticoagulante, es un compuesto que se utiliza mucho en medicina. La heparina también es un heteropolisacárido que forma del grupo de los glucoaminoglicanos, como están ahí. Pero bueno, eso se lo leen con calma y están también las glucoproteínas, de las cuales ya no voy a comentarles nada. Bien, bueno, entonces ahí están las conclusiones, muy rapidito las comento. En primer lugar, ya sabemos los glúcidos, carbohidratos, hidratos de carbono o sacáridos, son biomoléculas compuestas, ya vimos que de carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son en brindar energía inmediata, subrayo energía inmediata por ser su función estructural, su función fundamental. Sabemos que son polihidroxialdehídos o polihidroxicetones, poseen gran variedad de estructuras moleculares, tamaños, formas y propiedades físico-químicas diferentes. Se clasifican esencialmente en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Me he saltado los oligosacáridos porque realmente el resto de las clasificaciones es más importante desde el punto de vista de la salud. Los monosacáridos presentan diferentes tipos de isomería, ya las vimos, les invito a estudiar eso. Le estoy diciendo que la isomería va a estar en el test, fíjate, ya se lo estoy adelantando. Bueno, a lo mejor no les toca porque hay un banco de preguntas grande, pero puede estar la isomería puesta ahí en el test del lunes. Y entre los más importantes, entre esos monosacáridos, los más importantes son la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los disacáridos, por su parte, son azúcares compuestos por dos residuos de monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos. Ya sabemos lo que son enlaces glicosídicos o glucosídicos. Es lo mismo, no es que sea un error ahí de ortografía, se dice de las dos maneras. Y entre los más importantes se encuentran la maltosa, la lactosa y la sacarosa. Los polisacáridos son los hidratos de carbono más abundantes en la naturaleza y están formados por al menos más de 10 unidades de monosacáridos unidos por enlaces glicosídicos también. El almidón es un homopolisacárido de reserva de los vegetales y está constituido por dos fracciones, la fracción amilosa que vimos que es lineal y la fracción amilopectina que vimos que es ramificada con sus correspondientes tipos de enlaces. Y la otra conclusión importante está relacionada con el glucógeno, por ser el homopolisacárido de reserva fundamental de los animales entre los cuales nos encontramos, y posee una estructura ramificada similar a la estructura de la amilopectina. Sé que la clase ha sido larguita, sé que hay algunos elementos, ojalá no muchos, pero nuevos, por ese asuntito de las lagunas, las pequeñas lagunas de conocimiento que tienen en cuanto a química, lagunas que a veces se convierten en océanos. Espero que Edith haya entendido un poquito más. Digo Edith porque estuvo protestándome ahí muchísimo en una tutoría que no había entendido muy bien lípido. No sé cómo le habrá ido hoy a Edith y al resto. Por la cara parece que le ha ido peor. Pero bueno, Edith, para eso están las videoclases, esto mismo que se está grabando. Están los PowerPoint. Estoy yo, Edith, para Edith, para todo el mundo y para todas las que tengan dudas y me quieran preguntar alguna duda que tengan sobre los temas que hemos dado, que los dos últimos temas, lípidos y hidratos de carbono o carbohidratos, son los que van a ir al test del lunes y además, por supuesto, van a ir también al examen de medio ciclo y aquí estoy para aclarar cualquier duda, siempre invitándolos, como es ya costumbre, a que estudien ahí muchísimo, a que traten de congeniar esta asignatura con las otras que tienen también en este nivel. Y nada, desearle todos los éxitos en mundo.